Había estado trabajando para Mario y Débora durante varios meses, una pareja que vivía en una casa impresionante, ubicada en un vecindario tranquilo y cuidadosamente mantenido. Mi día a día era casi rutinario, llegaba temprano, me ocupaba de limpiar la casa con dedicación y terminaba mi jornada antes de que Débora regresara de su empleo. Mario, en cambio, solía pasar la mayor parte de su tiempo en su oficina, así que nuestras conversaciones se reducían a saludos corteses y breves intercambios. Rara vez hablábamos más de lo indispensable. Antes de sumergirnos en la historia, me gustaría invitarte a que te suscribas a nuestro canal y le des me gusta a nuestros videos. Cada vez que haces clic, nos brindas un gran apoyo, lo que nos motiva aún más a seguir compartiendo historias con un mayor significado para ti. Si disfrutas de lo que ofrecemos, te invitamos a compartirlo y a dejar tu opinión en los comentarios. Cada pequeño gesto ayuda a fortalecer una comunidad más unida y participativa. Aprecio mucho tu apoyo. No te pierdas los detalles, mira el video completo hasta el final. Un día, mientras estaba en la cocina, un lugar que siempre mantenía impecable con mucho cuidado, me di cuenta de que Mario se acercaba de una manera que me resultó algo inusual. Empezó a dirigirse a mí con un tono mucho más cercano y amable que de costumbre, como si intentara ver más allá de mi papel como trabajadora del hogar. La charla comenzó de manera tranquila, centrándose en mi situación personal, como si de repente se hubiera interesado por mi vida. Aunque en un principio me sentí algo confundida, intenté mantener la serenidad y responder de forma educada, ya que no deseaba parecer grosera. Fue en ese momento, de manera totalmente inesperada, cuando Mario, con una expresión seria pero sincera, me hizo una propuesta que me dejó sin palabras. Con tono casi formal, me expresó su deseo de brindarme apoyo económico. Lo que vino después fue aún más sorprendente. Me ofreció casi el doble de lo que ganaba por mi trabajo. Su oferta no era simplemente un aumento, sino una suma significativamente mayor, lo que dejaba en evidencia que no se trataba de un gesto cualquiera. Pronto surgió una situación que cambió por completo la atmósfera, volviéndola tensa. Me sugirió que, a cambio, nuestra relación debía ir más allá de lo meramente profesional, dando a entender que esperaba algo más que una simple conexión laboral. Sus palabras me sorprendieron profundamente, dejándome sin palabras. La propuesta me generó una incomodidad inmediata, como si estuviera cruzando una frontera personal que no estaba dispuesta a permitir. Mi respuesta fue rápida y tajante, rechacé su sugerencia al instante, sin darle más vueltas. No estaba dispuesta a mezclar lo personal con lo profesional de una forma tan directa. Al abandonar la casa ese día, con mi mente agitada, experimenté una sensación de opresión en el estómago. Pensaba en lo sucedido, en lo inapropiado de su propuesta, pero al mismo tiempo no podía evitar que mis pensamientos se dirigieran hacia lo que yo misma necesitaba. Durante toda la semana, la oferta seguía dando vueltas en mi cabeza. Me cuestionaba si, en otro escenario, habría sido algo que podría haber aceptado. Y aunque mi respuesta seguía siendo un claro no, la duda sobre mis propias prioridades y deseos no dejaba de acosarme. Mis finanzas no pasaban por un buen momento. Las deudas me presionaban y cada día representaba un desafío para encontrar el equilibrio entre lo que debía y lo que podía pagar. Aunque me costaba aceptar la cantidad que él me proponía, la tentación era fuerte. Esa propuesta parecía ser la única solución inmediata, una posibilidad que, aunque incómoda, podría aliviar muchas de las cargas que llevaba. A pesar de mi orgullo y mis dudas, no podía negar que se trataba de una oferta difícil de dejar pasar. Tras darle vueltas durante varios días, el martes siguiente sentí que había llegado el momento de tomar una decisión. Así que, antes de empezar mi jornada, me reuní de valor para hablar con él. Cuando Mario me vio acercarme, me preguntó sin rodeos si había tenido la oportunidad de reflexionar sobre su propuesta. Su mirada era serena, aunque su voz dejaba entrever una ligera expectación. Aunque una parte de mí se sentía insegura, temerosa de lo que podría implicar aceptar, otra sabía que esa ayuda podría ser la única salida para empezar a salir del abismo en el que estaba.
La tentación de escapar, aunque fuera solo por un rato, resultaba irresistible. El peso de las deudas me aplastaba, y ese dinero podría darle a mi vida un alivio, aunque el costo fuera difícil de asumir. Más tarde, cuando me quedé sola en la habitación, una sensación de ansiedad y duda me invadió por completo. Mis pensamientos oscilaban entre lo que debía hacer y lo que era necesario, entre lo moralmente correcto y lo urgente. Me acerqué a él con nerviosismo, sin tener claro qué decir o qué esperar. Con cada paso que daba, la incertidumbre se hacía más intensa y mis manos comenzaron a sudar. Mario notó mi preocupación y, con una sonrisa serena, me garantizó que todo lo que sucediera se mantendría en total secreto. Su tono suave y seguro intentó calmar la ansiedad que me envolvía, aunque no conseguía disipar por completo la tormenta que me atormentaba por dentro. Un gemido de placer salió de él, seguido de una exhalación profunda de satisfacción. Pude sentir cómo mi boca se inundaba de su veneno, espeso y cálido. Tenía un sabor dulce, sorprendentemente agradable, como algo prohibido que descendía por mi garganta. Justo antes de que pudiera escupir, me hizo una propuesta: un poco más de dinero si me tragaba todo ese veneno con el que me había alimentado. La tentación me invadió y, mientras me preocupaba por mis deudas, accedí. Al final, para él era solo un instante de placer, un simple desahogo, y para mí, una bebida que podría aliviar una carga mucho más pesada. Fue una experiencia breve, pero cargada de una tensión inusitada, una combinación de sentimientos que nunca había sentido antes. Al finalizar, él me entregó el dinero sin decir una sola palabra, y me fui con una sensación extraña en el estómago, pero con la seguridad de que esto no sería algo único. Algo en mi interior sabía que este patrón se repetiría. Recuerda suscribirte al canal, dar tu me gusta y compartir esta historia con tus amigos. De esta manera, no te perderás ninguno de los episodios de estas pasiones ocultas. Con el tiempo, las citas con Mario se hicieron más habituales. Cada vez que Débora se marchaba a trabajar, él me aguardaba, ya sea en la sala o en la cocina. Siempre hallaba una razón, un motivo para acercarse a mí, como si fuera algo destinado a ocurrir. Al principio, nuestras reuniones se desarrollaban tal como lo había mencionado anteriormente, con una estructura clara y bien definida, tal como habíamos acordado. No había espacio para sorpresas ni incertidumbres. Sin embargo, con el paso de las semanas, algo comenzaba a transformarse. Él, de forma sutil pero decidida, parecía desear algo más allá de lo que habíamos convenido al principio. Los límites que intenté poner se volvían cada vez más difusos, como si fueran trazos en la arena, fácilmente borrados por la marea de nuestros sentimientos. La conexión entre nosotros no solo persistía, sino que se intensificaba con cada reunión, aumentando en fuerza de una manera casi inevitable. Me sentía atrapada en un conflicto interno que no sabía cómo resolver. Por un lado, el dinero y la seguridad que este acuerdo me proporcionaba representaban una necesidad apremiante que no podía pasar por alto. Por otro lado, había una voz dentro de mí que me advertía sobre el peligro que estaba corriendo, sobre las posibles repercusiones que podrían surgir si cruzaba una frontera que sabía que no debía traspasar. Cada reunión me envolvía aún más en esta confusión, y aunque la culpa comenzaba a instalarse en mi pensamiento, había ocasiones en las que la tentación se volvía tan intensa que me resultaba difícil rechazarla. Con cada encuentro, la tensión entre nosotros se volvía más evidente, y yo misma percibía cómo, poco a poco, me era más complicado resistir sus intentos, como si todo eso estuviera escapando ya de mi control. Mario y yo habíamos construido una rutina en la que cada encuentro parecía empujar los límites de lo familiar, guiándonos por senderos cada vez más audaces y emocionantes. Aunque la constante preocupación de ser descubiertos me atormentaba, la combinación de ese temor y la adrenalina era lo que los hacía, a la vez, tan seductores. Cada vez que nos veíamos, se sentía una chispa en el ambiente, una emoción casi tangible, y aunque me aterraba imaginar las consecuencias, no podía evitar rendirme a la excitación de esos momentos. Una tarde,
después de semanas en las que la tensión y el anhelo se habían acumulado entre nosotros, Mario me pidió algo distinto, algo que sabía que transformaría todo. Nos miramos fijamente, como si de repente nos diéramos cuenta de que estábamos al borde de algo mucho más grande, algo que nos llevaría más allá de lo que habíamos vivido hasta ese momento. El ambiente estaba cargado, y en ese preciso instante ambos supimos que estábamos a punto de cruzar una frontera que nunca habríamos concebido. La atmósfera se volvía cada vez más personal, más próxima, más envolvente que en cualquier otra ocasión que habíamos compartido antes. Aunque una parte de mí se mostraba incierta, otra más impulsiva se dejaba llevar por la tentación. Al final, cedí. No lo hice por completo convencida, sino porque algo en mi interior se aferraba a la atracción incontrolable que Mario despertaba en mí. En ese instante, mientras preparaba la cena, sentí su mano que, con ternura, se posaba sobre mi cintura por detrás. Sus manos se deslizaron por mi piel con una suavidad cálida que me hizo estremecer, y en ese momento, habló con un tono suave y bajo. Sus palabras, casi en un susurro, me atravesaron, y un escalofrío subió por mi cuerpo, desde la cabeza hasta lo más profundo de mi ser, como una corriente que no lograba dominar. Mi corazón latía acelerado mientras sus palabras caían sobre mí como una melodía que me sumergía en su hechizo. Con una habilidad que solo él dominaba, empezó a besarme el cuello con una suavidad que contradecía la fuerza de su mirada. La sensación de sus labios sobre mi piel era como un fuego que me envolvía, y pude sentir cómo me absorbía, cómo sus movimientos se deslizaban en una coreografía de deseo y pasión. Una coreografía que no deseaba ni intentaba detener. Mi mente luchaba, intentando establecer barreras, pero mi cuerpo ya estaba completamente cautivado por su hechizo, sin poder resistirse. Sentí como su cuerpo se acercaba al mío con una intensidad que solo él sabía despertar. En ese instante, todo en mí parecía sucumbir ante él, ante ese dominio que Mario ejercía sobre mí. Comencé a darme cuenta de que, sin saberlo, me había conducido justo hasta allí, a ese lugar en el que todas mis ideas se desvanecían y lo único que permanecía era el anhelo. Mi mente intentaba recuperar el dominio, pero mi cuerpo ya había tomado el control, ardiendo con cada toque, cada beso, cada contacto. Mi temperatura aumentaba, mis pensamientos se desvanecían y solo permanecía la certeza de que, en ese momento, en ese lugar, me estaba preparando de forma callada pero inevitable para recibirlo. Con una suavidad que no sabía cómo sería capaz de controlar, la situación comenzó a cambiar, convirtiéndose en algo que no había previsto, una combinación de emociones y sensaciones que iban más allá de un simple acuerdo. Frente a la estufa, mis manos temblaban ligeramente mientras, con una mezcla de expectación y deseo, ambos nos quitábamos los pantalones. Experimenté una combinación de fragilidad y deseo. Como si finalmente me entregara a él por completo, no solo en el plano físico, sino también en el emocional. En ese instante, su presencia dejó de ser solo una garantía de respaldo financiero. Ya no era una figura remota en mi vida, comenzaba a transformarse en alguien por quien empezaba a sentir algo más intenso. Lo que empezó como un intercambio de favores mutuos, ahora se colmaba de un cariño que iba desarrollándose lentamente en mi interior. Por primera vez, me percaté de que anhelaba ser algo más para él. Quería convertirme en su compañera, la dueña de su hogar. Pero eso no quedó ahí. Me guió desde la cocina hasta la sala, y luego a su dormitorio, donde, en la intimidad de ese espacio, nuestros besos y caricias se intensificaron, superando los límites de lo que al principio había parecido una relación casi utilitaria. Cada gesto, cada beso, era como un avance hacia una conexión que deshacía las barreras que habíamos intentado preservar. La sensación de entrega fue total, y con cada movimiento, cada caricia, experimenté como algo en mi interior se liberaba de miedos o inseguridades. Nos fundimos en la intensidad de ese instante, sin regresar al pasado, conscientes de que ya no había marcha atrás. Desde ese momento, lo que antes era solo un acuerdo o un encuentro casual, empezó a transformarse en algo más, colmado de deseo y entendimiento mutuo.
Esta relación renovada, que surgió de un pacto inicial, se convirtió en una fuente continua de atracción compartida. Con cada encuentro, mi atracción por él crecía más intensamente, y aunque éramos conscientes de que estábamos arriesgando algo valioso, no podía evitar regresar una y otra vez. La combinación de lo prohibido con la pasión nos hacía perder de vista los peligros. Lo que antes era un secreto, comenzó a dejar de serlo, y pasaba más tiempo en su casa, asegurándome de que Débora no estuviera presente. Aunque los efectos de lo que estábamos haciendo eran evidentes, no podíamos evitar caer bajo el poder de lo que estábamos creando en conjunto. Lo que compartíamos se volvía cada vez más complicado de manejar con cada encuentro. La atracción entre Mario y yo no solo aumentaba en intensidad, sino que se volvía más evidente, algo que ambos percibíamos en el ambiente que nos rodeaba, en las miradas que intercambiábamos, en los gestos y caricias sutiles que parecían comunicarse por sí mismos, saber que lo que estábamos haciendo superaba los límites establecidos, que iba más allá de lo que se esperaba de nosotros. Le confería a todo una sensación de secreto que lo hacía aún más atractivo. Era como si la transgresión misma alimentara nuestra conexión, como si el solo hecho de estar involucrados en algo prohibido le diera un toque de emoción inefable que nos envolvía por completo. Las labores de limpieza, que al principio eran solo una parte rutinaria del día sin mucho significado, se convirtieron en instantes furtivos. En encuentros clandestinos donde cada mirada y cada contacto traían consigo una mezcla de anhelo y complicidad. Ya no era simplemente un quehacer, sino una vía de escape. Nos encontrábamos con una exactitud casi militar. Teníamos claro el momento y el lugar para vernos, como si el resto del mundo se desvaneciera en el instante en que nuestras manos se rozaban y nuestros cuerpos se buscaban. Sin importar los peligros que pudieran acechar, aunque los dos éramos conscientes de que estábamos arriesgándonos, sabíamos que esta relación secreta no podría perdurar, pero no podíamos frenarnos. La fascinación por lo prohibido nos envolvía y nos cegaba, nos impulsaba a seguir adelante, a buscar más instantes en los que la realidad se desvaneciera y solo existiéramos nosotros, entregados por completo, en esa esfera de complicidad que habíamos construido. La excitación de cada encuentro era palpable, una sensación que recorría mi cuerpo y elevaba mi ritmo cardíaco. Cada beso, cada respiración, cada movimiento estaba impregnado de algo más intenso, algo que nos unía más allá de lo físico. Los días y las horas se volvían difusos, y nos sumergíamos en esa coreografía oculta, como si el tiempo se suspendiera a nuestro alrededor. Era consciente de que lo que estábamos haciendo era arriesgado, que en algún momento las repercusiones nos alcanzarían, pero esos pensamientos se desvanecían cuando estábamos juntos. Como si nuestra burbuja estuviera tan sólida que nada pudiera quebrarla, ni siquiera la realidad. Hasta que, de manera inevitable, todo dio un giro. Un día, mientras compartíamos un instante de total cercanía, la puerta se abrió sin que ninguno de los dos lo advirtiera. La atmósfera estaba impregnada de tensión, llena de anhelo y excitación, y de pronto, todo se desplomó en un segundo. La aparición inesperada de Débora nos paralizó, deteniendo el tiempo. La verdad que habíamos estado evitando nos impactó de golpe, dejándonos en silencio y sin capacidad de reaccionar ante lo que acababa de suceder. Estábamos tan inmersos en nuestro propio mundo que no nos percatamos de que lo que para nosotros era una experiencia emocionante, para otros podría interpretarse como una traición. Cada instante de esa vivencia era como una chispa, una explosión de emociones que nos envolvía. Aunque éramos conscientes del peligro, no podíamos detenernos, arrastrados por una pasión que no terminábamos de comprender. Sin embargo, ese día, ese preciso momento, fue el que hizo estallar la burbuja que habíamos construido. La irrupción de Débora no solo trajo consigo un profundo malestar, sino también la forzosa confrontación con los resultados de lo que habíamos hecho. Tus palabras me envolvían en una sensación de satisfacción plena. Aunque tiendo a ser una persona dominante por naturaleza, encontraba placer cuando Mario tomaba las riendas, liderando la situación y dirigiéndonos, lo que me hacía sentir apreciada y protegida.
Lo que más me fascinaba de todo esto era el simple hecho de hacerlo frente al espejo que él había colocado especialmente para observar cómo nuestros cuerpos se fusionaban en cada gesto, en cada impulso. El reflejo se transformaba en un lugar donde podíamos desconectarnos por completo del mundo exterior. Ya no nos preocupábamos por si alguien podría vernos, ni por si alguien sabía lo que estábamos haciendo. Habíamos superado todas las dudas, todas las barreras. Lo único que importaba era el presente, y yo solo quería que él finalizara ese último gesto de rendición, que acabara con su veneno de una vez por todas. En lo más profundo de mi ser, experimentaba una satisfacción completa, casi total. Mario acababa de liberar todo lo que llevaba guardado, y ya no quedaba nada por hacer. Había llegado a ese momento culminante en el que todo parecía desvanecerse, donde el anhelo se extinguía en un simple suspiro. Fue justo en ese preciso momento, cuando nos besamos y abrazamos desnudos, completamente entregados el uno al otro en un acto de absoluta intimidad, que la puerta se abrió de golpe. Débora, parada en el umbral, nos miraba con una mezcla de asombro y furia. Mi corazón dio un brinco en mi pecho y una ola de frío recorrió mi cuerpo mientras intentaba cubrirme, pero ya no había vuelta atrás. El grito de Débora atravesó el aire, llenando la habitación, y en ese instante, toda nuestra aventura, toda la pasión que compartíamos, quedó al descubierto. Débora exigió respuestas con una fuerza que me congeló por dentro, pero en ese momento no pude encontrar las palabras ni el coraje para confrontarla. Lo único que pude hacer fue salir de la habitación apresuradamente, sin atreverme a mirar atrás, con el rostro ardiendo de vergüenza y el corazón latiendo a 1000 por hora. Cada paso que daba me sentía como una carga. Pero a la vez sabía que no había forma de regresar. La relación con Mario ya había terminado, y aunque esa certeza me oprimía, lo que más me asustaba eran las repercusiones que nos esperaban. Consecuencias mucho más graves y dolorosas de lo que en algún momento podría haber anticipado. Al salir de la casa, un torbellino de sentimientos me invadía: remordimiento, melancolía y una sensación de vacío que me ahogaba. Era consciente de que lo ocurrido había destruido algo de manera irreversible y que lo que en su momento parecía una ilusión pasajera, ahora se convertía en una carga insoportable. Los días pasaron de forma lenta, marcados por esa sensación de colapso interno, hasta que finalmente Mario me llamó. Su voz al otro lado de la línea era tranquila, pero había algo en ella, una especie de silencio denso, que me transmitía que lo que estaba a punto de decir alteraría por completo todo. Me explicó lo que había ocurrido después de que Débora, su esposa, comenzara el proceso de divorcio. Las repercusiones de nuestra relación, que fue impulsiva y sin planear el mañana, ahora se convertían en su día a día. Aunque Mario parecía calmado, no podía disimular el peso de lo que habíamos hecho, y en su voz, aunque trataba de esconderlo, noté la culpa que nos envolvía a los dos. Me dijo que no me responsabilizara, que la elección había sido mutua, pero aún así, una parte de mí no lograba liberarse de la sensación de que nuestra acción había sido el detonante de todo. La carga de ese sufrimiento parecía estar más dentro de mí de lo que él quería admitir. Decidimos que lo más adecuado era no vernos nuevamente, que cada quien debía continuar con su vida sin volver la vista atrás, y aunque el dolor me atravesaba, no pude evitar pensar que, por más complicado que resultara, era lo que tenía que hacer. Debía distanciarme, tanto por él como, sobre todo, por mí misma. Todo lo que había experimentado en los últimos meses, esa combinación de deseo y angustia, esa esperanza que ahora se desintegraba en 1000 fragmentos, parecía un espejismo que me había embaucado. Lo que antes había sido un escape temporal se convertía ahora en un sufrimiento imposible de erradicar, y aunque me causara dolor, sabía que no había forma de regresar a lo que alguna vez fue. Me deshacía en una combinación de culpa y tristeza. La sensación de que mi presencia allí había sido un error me invadía, y la seriedad de lo que habíamos hecho comenzaba a afectar profundamente. Entendí que mi papel en esta situación había sido un error, un paso en falso del que ahora ambos tendríamos que asumir las consecuencias. Como era de anticiparse, Débora, la tía, demandó que me despidieran, y Mario,
Atrapado entre la presión y su fidelidad a la familia, no pudo hacer más que ceder a su exigencia. El día que fui a recoger mis pertenencias, la casa me pareció más desierta y callada que nunca. Las paredes, que antes eran testigos de risas y momentos compartidos, ahora se sentían frías, casi indiferentes. Al recorrer los pasillos, cada paso parecía retumbar como un eco lejano de lo que fue. Me fui sabiendo que mi etapa allí había llegado a su fin, con la amarga impresión de que el costo de mi experiencia había sido mayor de lo que había anticipado. La conexión que había tenido con Mario, a pesar de estar llena de instantes intensos, adrenalina y deseos no expresados, ahora solo me dejaba un vacío inmenso, una sensación de carencia que no lograba aplacar. Al echar un vistazo a la casa por última vez, algo dentro de mí se rompió. Me percaté de que esta etapa de mi vida había llegado a su conclusión, y con ella, la historia entre Mario y yo se desvanecía, quedando como un recuerdo prohibido, guardado en los recovecos de mi mente. Fue algo que, en su tiempo, me hizo sentir viva y emocionada, pero también me enseñó lecciones difíciles sobre los límites que nunca debía haber sobrepasado. Te agradezco por acompañarme en este relato tan intenso y lleno de misterios. ¿Cómo crees que reaccionará Débora al enterarse de lo que Mario ha hecho? No te pierdas la siguiente entrega, donde ella opta por una venganza sorprendente. Si quieres seguir descubriendo cómo avanza esta historia de infidelidad y pasión, suscríbete a Filodevora Budista y activa la campanita para no perderte el próximo capítulo. Déjame tus comentarios y nos encontramos en el siguiente episodio.